Dios te bendiga. Continuando el video anterior que he estado presentando, que he estado enseñando acerca de lo que son los resultados de la justificación. Y en esta ocasión quiero tocar acerca de otro de los resultados de la justificación, que es el gozo en la tribulación o regocijarme en la tribulación. Cuando leemos la palabra en el capítulo 5 de Romanos, vemos el versículo 3 y dice de la siguiente manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Yo quiero que tú entiendas, ¿verdad?, que esta palabra se está dando en un contexto donde la iglesia está siendo perseguida, donde la iglesia está siendo perseguida por aquellos que le entregan su vida a Jesucristo. Y yo quiero que tú entiendas que el imperio romano perseguía a estos cristianos para quitarle la vida. Y aquellos que no se humillaban, aquellos que no le rendían culto al emperador, eran perseguidos. ¿Por qué? Porque se veía a este emperador como un semidios. Y aquellos que no le adoraban, aquellos que no se postraban y confesaban a Cristo, eran perseguidos y hasta le quitaban la vida. Ahora, yo quiero que tú entiendas este contexto de la persecución, porque cuando el apóstol Pablo presenta lo que es la tribulación, yo quiero que tú entiendas lo que significa la tribulación. Cuando hablamos de tribulación, estamos hablando de presión interna o externa. Estamos hablando de lo que es persecución, de lo que es angustia. En otras palabras, sufrimientos por la causa de Cristo. Yo quiero que tú entiendas que la iglesia estaba teniendo presión interna en su mente, sus pensamientos, y estaba teniendo una presión externa. Estaban viendo cristianos siendo asesinados, estaban siendo perseguidos. Eso es lo externo. Entonces, cuando la Biblia está presentando lo que es la tribulación, no es cualquier cosa. Es aquellos, ¿verdad?, tal vez pensamientos que también vivía la iglesia de Cristo, viendo a cristianos siendo asesinados. Y ciertamente ellos se gozaban por sufrir por la causa de Cristo. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, cómo estos hombres del Señor se gozaban, ¿verdad? No porque eran masoquistas, sino porque eran dignos de haber sufrido por la causa de Cristo. Ellos valoraban tanto a Cristo, su sacrificio, lo que había hecho por ellos, que para ellos eso era lo más grande, lo más precioso. Entonces, eran hombres que realmente amaban a Jesucristo y se gozaban. Pero Pablo entonces está diciendo aquí, a través de esta carta, que la tribulación no es algo para matarnos, no es algo para sepultarnos, no es algo para que nosotros nos rindamos, para que nosotros pensemos que Dios no está con nosotros, sino todo lo contrario. La tribulación me lleva a depender de Dios. La tribulación me lleva a tener un carácter humilde, a reconocer que lo que Dios está haciendo es mejor, a reconocer que Dios está en el control de todas las cosas, poner mi fe en Él, toda mi confianza ponerla en Él. Entonces, la tribulación lo que está haciendo en mí o está produciendo en mí es paciencia. Entonces, cuando hablamos de paciencia, estamos hablando de la capacidad de resistir, de soportar, de aguantar todo lo que llega a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy bajo la gracia, dependiendo del trono de la gracia, dependiendo del Dios Todopoderoso, y eso hace entonces que en medio de esa tribulación, ese instrumento que Dios está utilizando, eso lo que hace en mí es darme la capacidad o formar la capacidad de resistencia, porque tengo mi fe puesta en Cristo. En otras palabras, la gracia de Dios a través de esas tribulaciones está trabajando en mí.
Él me está formando cada día esa capacidad de resistir. ¿Por qué resisto? Porque tengo mi fe puesta en Él. Se va desarrollando una dependencia de Él. Se va desarrollando la humildad de saber que Él está en el control de todo y poder reconocer que Él está en el control de todo. Entonces, cuando venimos a ver, la tribulación no me mata, no me sepulta, sino que la tribulación me está haciendo más dependiente de Dios. La tribulación me está llevando a confiar más en el Señor. Y cuando yo pongo mi fe, mi esperanza en Dios, en su gracia, en lo que se está manifestando en mi vida a través de Jesucristo, eso está formando en mí la capacidad de perseverar, la capacidad de resistir, la capacidad de estar firme, porque tengo mi fe puesta en Dios. Y la paciencia prueba. Es un carácter aprobado. Soy auténtico en Dios. Se está demostrando que Cristo vive en mí, que su espíritu está trabajando conmigo. Se está formando el carácter de Cristo en mi vida. El mismo Jesucristo que dependía de su Padre, se está formando ese carácter en ti. Dependencia total del Dios Todopoderoso. Se está formando esa humildad que tenía Cristo, que dice la Biblia que era manso y humilde de corazón. Quiere decir que se está desarrollando esa humildad, el reconocer que Dios está en el control, en reconocer que tú no tienes el control y es Dios el que tiene el control de lo que está haciendo en tu vida. Y sientes, ¿verdad?, esperar en Él y puedes confiar en Él cada día. Y ese carácter aprobado, ese carácter auténtico, ¿qué hace? Me lleva a tener esperanza, porque el Dios que está trabajando conmigo en medio de la tribulación, el Dios que está trabajando conmigo en medio de la angustia, de la persecución, de los falsos testimonios que se pueden levantar en contra de mi vida por la causa de Cristo, de todos esos sufrimientos por la causa de Cristo, eso me da esperanza, porque el que comenzó la obra en mí la va a terminar el día de Jesucristo, el día que esté con Él para siempre, donde mi vida completamente estará en la santidad del Señor. Quiere decir que esto me da esperanza de que un día ese Dios que comenzó la obra en mí la va a determinar. Y eso realmente me hace descansar en el Señor. Por eso la Biblia habla de que nosotros debemos gozarnos, debemos regocijarnos, gloriarnos en la tribulación. No como estar en la tribulación, sino en el Dios que me está formando en la tribulación. Así que en esta hora yo quiero que tú entiendas que la tribulación te lleva a formar el carácter de Cristo, te lleva a resistir, a tener una dependencia de Él, forma el carácter de Cristo y te lleva a tener la esperanza, porque el que comenzó la obra en nosotros la ha de terminar. Así que en esta hora yo espero que este video sea de bendición para tu vida y que puedas seguir gozándote con los resultados de la justificación.